Buen día chicos. Bueno, esta clase más que nada es como para hacer un repaso de la clase anterior y enfocarnos siempre más en lo que es el proceso enfermero, ¿no? Como objetivos de la clase me planteé que al finalizarla ustedes logren identificar los problemas relacionados con la espiritualidad y la autorrealización y logren formular diagnósticos enfermeros relacionados a lo mismo, o sea, a la espiritualidad y a la autorrealización. En cuanto a la valoración en la espiritualidad, podemos decir que se pueden obtener información sobre las creencias y prácticas espirituales de un paciente a partir de su historia general, orientación o preferencias religiosas, de la anamnesis de enfermería, de la observación clínica del comportamiento, de la verbalización por parte del paciente del estado de ánimo del mismo y otros aspectos del paciente. Fíjense acá en este Power, le da una guía de algunas preguntas que pueden ayudarlos en la entrevista del paciente. Por ejemplo, si la espiritualidad o la religión son importantes para el paciente, qué creencias y prácticas espirituales o religiosas son especialmente importantes y que su equipo médico debería conocer, cómo puedo o podemos mantener su espíritu, cómo interferirá la enfermedad en sus prácticas religiosas. Estas son algunas de las preguntas que los pueden guiar al momento de realizar la entrevista, o sea, parte de lo que es la valoración o la anamnesis de enfermería. Bueno, entonces, en cuanto a la anamnesis de enfermería, podemos decir que por un lado tenemos lo que es la entrevista y por otro lo que es la observación. ¿Qué vamos a observar como enfermeros? Vamos a observar el entorno del paciente, si éste tiene en la habitación una Biblia, una medalla religiosa, algún rosario, o sea, todos aquellos elementos que puedan indicarnos que el paciente es un paciente religioso o espiritual. En cuanto al comportamiento, vamos a observar si es una persona que antes de las comidas primero necesita orar, o en otros momentos, o leer el libro religioso, es decir, todos los comportamientos que puedan llevarnos a pensar que es una persona religiosa. Expresión verbal, si el paciente menciona a Dios, a un poder superior, la oración, la fe, la iglesia, a un líder espiritual o religioso, o habla de temas religiosos. El afecto y la actitud, el paciente parece solitario, deprimido, furioso, ansioso, agitado, apático o preocupado. Y en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿quién lo visita? ¿Cómo responde el paciente a estos visitantes? ¿Cómo se relaciona el paciente con otros pacientes y con el personal de enfermería? Todo tiene que ver en realidad con lo que puede llegar a darnos indicios de que es una persona religiosa. Algunos ejemplos de problemas que podemos identificar dentro de lo que es la valoración pueden ser angustia espiritual, que habla de la alteración de la capacidad de experimentar e integrar el significado y el objetivo de la vida a través de la conexión de una persona con su propio yo, con los demás, con el arte, la música, la literatura, la naturaleza o un poder mayor que uno mismo. Riesgo de angustia espiritual, que es la situación de riesgo de alteración de la capacidad de experimentar y expresar el significado y el propósito de la vida a través de la conexión de una persona con su propio yo, con otras personas, con el arte, la música, la literatura, la naturaleza y o un placer mayor que uno mismo. En cuanto al diagnóstico de enfermería, el profesional de enfermería, igual que los generalistas espirituales, debe extremar las precauciones a la hora de juzgar la salud espiritual de un paciente y de establecer un diagnóstico que pudiera resultar inapropiado. En el diagnóstico de la salud espiritual, el profesional de enfermería puede encontrar que los problemas espirituales proporcionan la etiqueta diagnóstica o que la angustia espiritual es la etiología del problema. Esto quiere decir que podemos utilizar la angustia espiritual tanto como problema y también como etiología al realizar
o al formular el diagnóstico de enfermería. Estos pueden ser algunos de los ejemplos: angustia espiritual relacionado con deterioro del estado de salud, manifestado por expresión verbal del paciente. Otro diagnóstico posible: riesgo de angustia espiritual relacionado con mala respuesta al tratamiento. Y como dijimos anteriormente, la angustia espiritual puede afectar a otras áreas del desempeño de funciones e indicar otros diagnósticos. En estos casos, la angustia espiritual se convierte en la etiología en cuanto a lo que es el diagnóstico de enfermería. Por ejemplo, miedo relacionado con la aprehensión del alma después de la muerte y falta de preparación para la muerte, manifestado por expresión verbal del paciente. Es lo que también dije en la clase anterior. La mayoría de los signos y síntomas en realidad va a ser la expresión del paciente, porque es bastante complicado notar de otra forma la alteración espiritual. Autoestima baja, crónica o baja situacional, relacionado con la imposibilidad de vivir dentro de los preceptos de la propia fe, manifestado por expresión verbal del paciente. Otro diagnóstico: alteración del patrón de sueño relacionado con la angustia espiritual, manifestado por somnolencia diurna. Otro diagnóstico: afrontamiento ineficaz relacionado con sentimiento de abandono por Dios y pérdida de la fe religiosa, manifestado por expresión verbal del paciente. Y último, tenemos conflicto de decisiones relacionados con el conflicto entre el plan terapéutico y las creencias religiosas. Luego tenemos la planificación. En la fase de planificación, el profesional de enfermería identifica intervenciones para fomentar o promover la salud espiritual dentro del contexto de la enfermedad. Taylor proponía que el objetivo de la asistencia espiritual verbal debía consistir en ofrecer respuestas a los pacientes que les permitan ser intelectual, emocional y físicamente conscientes de su espiritualidad, para que puedan vivir la vida con mayor plenitud. ¿Cuáles podrían ser los ejemplos? Alentar a los pacientes para que practiquen sus ritos religiosos, ayudar a los pacientes a identificar e incorporar sus creencias espirituales en la toma de decisiones relacionadas a su tratamiento, ayudar a los pacientes a encontrar algún sentido positivo a sus problemas de salud, promover una sensación de esperanza y paz, proporcionar recursos espirituales cuando los pacientes los soliciten. En cuanto a la ejecución, podemos decir que la asistencia espiritual de enfermería incluye intervenciones tan variadas como identificar y validar los recursos internos de una persona, como por ejemplo métodos para afrontar la situación, humor, motivación, autodeterminación, actitud positiva y optimismo. Como ejemplo de la ejecución, es decir, de la puesta en práctica de los cuidados de enfermería, tenemos esta lista larga: crear una relación de confianza con el paciente para que se puedan discutir y abordar libremente todas las preocupaciones o prácticas religiosas, no comentar las creencias espirituales personales con un paciente salvo que el paciente lo solicite, asegurarse de evaluar si esa revelación del propio yo contribuye a una relación profesional paciente-terapéutica, informar a los pacientes y a los cuidadores de la familia sobre el apoyo espiritual disponible en su centro, por ejemplo capillas o salas de meditación, entre otros. Y bueno, pedir a otro profesional de enfermería que le ayude si una práctica religiosa particular le hace sentirse incómodo. Por último, tenemos la evaluación. Al igual que existen dudas acerca de la conveniencia de utilizar el proceso de enfermería prescriptiva para formular la asistencia espiritual, es necesario extremar las precauciones a la hora de analizar la evaluación de la asistencia espiritual. En esta etapa se va a evaluar si se han alcanzado o no los objetivos planteados y decidir qué camino tomar. En cuanto al proceso enfermero en la autorrealización, tenemos la valoración, que antes de realizar una valoración psicosocial, el profesional de enfermería debe establecer confianza y una relación de trabajo con el paciente. Crear un entorno tranquilo y privado,
Reducir al mínimo las interrupciones cuando sea posible, mantener un contacto ocular adecuado, sentarse con el paciente con los ojos a la misma altura, mostrar interés por las preocupaciones del paciente, indicar la aceptación del paciente, no criticándolo, sino ni frunciendo el ceño ni mostrando sorpresa. Como diagnóstico posible, yo les coloqué el ejemplo de sentimiento de autorrealización ineficaz relacionado con baja autoestima, manifestado por una expresión verbal del paciente. En cuanto a la planificación, el profesional de enfermería elabora planes en colaboración con el paciente y con las personas de apoyo, siempre y cuando esto sea posible, de acuerdo con el estado de salud, el nivel de ansiedad, los recursos, los mecanismos de afrontamiento y la afiliación sociocultural y religiosa del paciente. Algunos de los cuidados planificados pueden ser alentar al paciente a que acepte sus propias limitaciones, ayudar a la persona a ver lo positivo en su vida. Estas siguientes técnicas de enfermería pueden ayudar a los pacientes a analizar el problema y así buscar su autorrealización. Animar al paciente a evaluar la situación y a que exprese sus sentimientos, animar a los pacientes a que hagan preguntas, proporcionar información exacta, ser consciente de las distorsiones, normas inadecuadas o poco realistas y etiquetas defectuosas en el discurso de los pacientes, explorar las cualidades positivas y los puntos fuertes de los pacientes, animar a los pacientes a expresar una autoevaluación positiva más que una autoevaluación negativa, evitar la crítica, enseñar a los pacientes a sustituir el diálogo interno negativo, ya no puedo ir a la tienda, por un diálogo interno positivo, como por ejemplo, puedo caminar media manzana. El diálogo interno negativo refuerza un autoconcepto negativo. Por último tenemos la evaluación. Para determinar si se han conseguido los objetivos de un paciente, el profesional de enfermería utiliza los datos obtenidos durante las interacciones con el paciente y otras personas significativas. El profesional de enfermería, el paciente y otras personas deben comprender que cambiar las creencias, los sentimientos y los comportamientos que afectan a la autoestima precisa tiempo y un esfuerzo continuo. En esta etapa se evaluará si se han alcanzado o no los objetivos planteados, como dijimos anteriormente. Si no se han alcanzado los objetivos, ver qué otras alternativas existen para poder lograrlos. O evaluar también en qué etapa del proceso enfermero hemos cometido errores como para repararlos. Bueno chicos, esta es la bibliografía, es la que siempre utilizamos en la cátedra y muchas gracias.